Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de tarde, a esta mesa que se denomina Naturaleza para Todos, accesibilidad e inclusión en espacios naturales. Me acompaña Marina. Bienvenida, Marina. Marina es bueno, pues de la Fundación, perdón, de Impulsa Igualdad, de Tour for All, y Raúl García, delegado de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Bienvenidos ambos. Y lo primero, creo que merece que os presentéis cada uno, y creo que tenéis una presentación también. Pues adelante, Marina, por cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias también a Expo Aire por invitar a Impulsa Igualdad al área de Tour for All, turismo accesible, ¿no? A esta edición. Y he preparado una pequeña presentación para que entendáis qué es lo que hacemos desde Impulsa Igualdad. Con este paraguas muestro un poco todo lo que hacemos en la entidad relacionado con el turismo. Son 3 áreas las que trabajamos: el área de consultoría, en la que formo parte del equipo técnico, en la que trabajamos con destinos nacionales e internacionales, somos consultoría y asesoramos en materia de accesibilidad turística. Luego os contaré un poquito más. También trabajamos directamente con las personas usuarias de necesidades de accesibilidad. Gestionamos el programa anual del Inserso Personas con Discapacidad. Y un poco de esta primera y segunda área nace lo que es la agencia, lo que veis al final, Viajes Tour for All Travel, que es una agencia nueva, es una agencia de viajes especializada para personas con discapacidad, que se nutre de ese bagaje, ¿no?, de esa experiencia de más de 30 años que tenemos desde la consultoría y desde el área de programa de turismo y termalismo, que nace para cerrar el círculo. Ahora lo veremos en las siguientes slides, para cerrar el círculo y ofrecer ese servicio, ¿no? Ya sabíamos ese trabajo que hacemos con los destinos, sabemos que está esa demanda de los clientes, pues un poco acercarles esa oferta turística accesible. Este es el área en la que yo trabajo, que, como os decía, es el área de consultoría, en la que trabajamos 4 o 5 compañeros. Somos referentes en la materia, trabajamos con destinos nacionales, internacionales y, sobre todo, e importantísimo, colaboramos con Segitur. Somos los validadores del eje y de la metodología del eje de accesibilidad para la red DTI, Destino Turístico Inteligente. Por tanto, pues, esta consultoría es la que ofrecemos para guiar a los destinos en calidad turística, que ahora veremos cómo, a través de unas preguntas que nos hará, relacionaré el turismo accesible con la calidad y la sostenibilidad social. Y este es el área que os decía, que habíamos creado nuevo, el área de la agencia. Tenemos colaboraciones con el Corte Inglés, que conocemos todo, y bueno, es una agencia con propósito que nace. Es la única agencia de viajes que nace de esta entidad social líder. Somos agencia española, miembros del Consejo del proyecto Spain for All. Y bueno, creemos que lo que tenemos especial es que reinvertimos el 100% de estos beneficios en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y es un poco lo que somos en materia de turismo accesible. Desde el área de consultoría, qué es lo que hacemos en nuestro día a día, para que entendáis luego después las respuestas que voy a dar en esta mesa de debate. Pues ofrecemos consultoría, somos la mano ayuda para aquellos destinos que tienen el eje de accesibilidad, desde apoyo al ente gestor para la creación de la gobernanza de accesibilidad, hasta auditorías de la oferta turística, de los atractivos, de los recursos turísticos en destino. Hacemos ese inventariado de recursos turísticos accesibles. Con el propio diagnóstico elaboramos informes con condiciones de accesibilidad de esos recursos, y también informes de recomendaciones de mejora en forma de hoja de ruta. Otros servicios que también tenemos, pues el guiado en la creación de protocolos de accesibilidad en situaciones de emergencia. A través también ayudamos a los destinos y empresas turísticas a través de convenios de colaboración, que pondré algún ejemplo, cómo mezclamos el eje de accesibilidad con el eje, por ejemplo, de digitalización a través de colaboraciones. Damos también apoyo en el asesoramiento de diagnóstico de accesibilidad web. Veremos también la importancia de dar información accesible al usuario con necesidad de accesibilidad, y bueno, todo el asesoramiento de textos accesibles también pasa por nuestra mano, así como llevamos a cabo también el diagnóstico del entorno urbano, con ese diagnóstico de las plazas PMR, auditoría de los propios entornos urbanísticos, y luego llevando ese turismo a la parte más ociosa y a la cultura, ¿no? Trabajamos en cultura inclusiva, en cultura accesible,
asesorando en la creación de eventos accesibles con convenios de colaboración como Music for All, no sé si os suena, que nos ayuda a llevar ese turismo accesible y ocioso y cultural a los destinos. Sobre todo a nivel destinos nacionales e internacionales, trabajamos unos planes de acción, unos planes estratégicos de turismo accesible, que es lo que nos ayuda a embarcar, ¿no? Y abrazar todas esas acciones de formación que ahora veréis aquí en pantalla, ¿no? Estos planes estratégicos llevan desde la acción de diagnóstico del análisis de la oferta turística accesible, qué recursos accesibles hay en destino, analizar a través de un análisis DAFO cómo está el destino en materia de turismo accesible, acciones de formación, acciones de promoción y acciones de comercialización con la agencia. Formación, como os decía, bueno, tenemos un campus virtual, además de hacer formaciones presenciales en destino, porque, bueno, ya lo veremos, no me quiero adelantar, que la formación en atención al cliente con necesidad de accesibilidad es importantísimo para los gestores de recursos en destino. Y avanzando por un poco más de lo que hacemos para que terminéis de contextualizar todo, pues esa promoción que os hablaba, esas acciones de promoción, nos apoyamos en nuestra herramienta de trabajo, y es la plataforma de Tour for All, que es la primera plataforma de promoción turística accesible. Estamos respaldados por la Secretaría de Estado y a través de esta plataforma lo que hacemos es el altavoz de todo nuestro trabajo. Ofrecemos al usuario información de las condiciones de accesibilidad de los recursos turísticos que pueden visitar en los destinos. Trabajamos con un distintivo en forma de, bueno, pues de acreditación, ¿no? De turismo accesible como un distintivo de calidad, pero en materia de accesibilidad turística. Y bueno, pues a través de esta plataforma, además de acercar la oferta turística accesible, compartimos todos los trabajos de manuales, de guías que hacemos con los destinos a través de publicaciones. Y bueno, pues otras acciones de promoción que también llevamos a cabo con los destinos y que nos piden mucho son esos fan trips, esos viajes de familiarización para que conozcan el producto turístico accesible del propio destino. Además de, bueno, somos quienes está detrás de la iniciativa Fitur for All por tercer año consecutivo en la feria de Fitur. Creemos que es importantísimo que en esta feria, ¿no? En la Feria Internacional del Turismo, hubiera un espacio para el turismo accesible. Fitur ha confiado en nosotros por tercer año consecutivo para la creación de este espacio y bueno, ya os contaré a través de las preguntas qué es lo que organizamos en este espacio, pero como veis, llevamos el turismo accesible no solo a ayudar al destino y a las empresas turísticas, sino también a montar saraos como este, que creemos que es importante para la industria del sector. Y hasta ahí un poco lo que hacemos y quiénes somos y sobre todo también que creo que ayuda a entender que Tour for All es la marca de turismo accesible de Impulsa Igualdad, que es la entidad social que está pues, trabajando por todos estos derechos de las personas, ¿no? En la práctica turística. Y con eso... Pues, muchas gracias, Marina. Has abierto muchos melones ahí, como es todo el ámbito de la consultoría. Pues adelante, Raúl. Bueno, yo soy Raúl García de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Nosotros, como una entidad de la Junta de Castilla y León, llevamos a cabo lo que es la encomienda de gestión del centro de interpretación, que en Castilla y León se llaman Casas del Parque, y luego también llevamos proyectos de uso público en los espacios naturales. O sea, nosotros seríamos el destino, ¿no? Entonces, un poco para poder acceder a lo que es el destino, tanto las casas del parque como todo el organigrama de uso público que hay en los parques naturales, pues hay que ponernos en contextos y ver hasta dónde se puede llegar. Aquí simplemente os ponemos una serie de números para que os hagáis una idea de 2,5 millones que tiene población Castilla y León. Solamente 173.000 personas son las que tienen reconocida discapacidad, lo que sería un 7,1%. Pero lo que es a los centros de interpretación o casas del parque solamente nos llega un 0,5% de estos visitantes. Y luego, por otro lado, nosotros ya empezamos a trabajar con el tema de la accesibilidad en el año 2008-2009 y en el 2010 ya creamos un programa de accesible por naturaleza y desde ahí lo que hicimos inicialmente en el año 2008 fue, pues primero, en todos los técnicos, tener una formación con relación al tema de la accesibilidad y sobre todo ver en qué punto nos encontrábamos en aquel momento.
Hicimos también, además, con la Gerencia de Asuntos Sociales, hicimos estudios de accesibilidad tanto a las casas del parque como a los espacios naturales. Y con esa serie de trabajos, ya a partir de ahí empezamos a realizar tanto los proyectos como un poco la adaptación de estos centros. En el año 2013 se inició esta ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, donde venía recogido ya el marco en el cual viene a decir que las administraciones públicas tienen que desarrollar programas de actuaciones para facilitar el acceso y disfrute, ¿no?, a la naturaleza, a la educación ambiental, a las personas con discapacidad. Y por ello nosotros teníamos una obligación. Entonces, Castilla y León tiene 33 espacios naturales protegidos, aparte de tener zonas de especial protección para las aves y zonas de especial conservación. Prácticamente el 21% de todo lo que es la región de Castilla y León es espacio protegido, y dentro de esos espacios protegidos tenemos que dar ese servicio de accesibilidad. Actualmente, de los equipamientos accesibles de uso público que tenemos en Castilla y León, nos encontramos 32 casas del parque y centros temáticos accesibles, 21 senderos accesibles al 100%, luego tenemos 15 miradores, 9 observatorios de fauna, 12 áreas recreativas accesibles, 6 áreas botánicas, 4 zonas de baño, un parque de aventuras, 2 zonas de juego y un albergue rural accesible. Todas estas infraestructuras de uso público se han ido creando desde el 2010 hasta ahora, y el empeño es que todo el espacio natural tuviese al menos algún sendero o puntos de uso público que pudiera ser accesible. Todo lo que puede ser accesible se viene realizando accesible. Aquí vemos el ejemplo en Iruelas. Este que veis aquí a mano izquierda es la casa del parque de Iruelas, y como veis, toda la zona jardinada y de acceso a los distintos edificios tiene accesibilidad al 100%. Después tenemos un pequeño mirador en una zona, en una senda pegada al embalse, en el cual fue de las primeras acciones que se hicieron de accesibilidad dentro del programa de Accesible por Naturaleza. Y luego, ya comentaremos un poco el tema de a la hora de hacer la accesibilidad, los condicionantes que hacemos y también sus adaptaciones al cambio climático y demás. Aquí lo que veis es, empezamos en el año 2010 con el tema de los áridos de Aripac, que era un árido reciclado que se utilizaba para hacer sendas accesibles, y que con la compactación y la forma en la que tiene dificultad para erosionarse y demás, se veía que era bastante idónea para dar accesibilidad a caminos en sendas, ¿no? Y ya dando accesibilidad al 100%, porque aquí en todas estas sendas las pendientes máximas es en torno al 2%, 3%, y siempre buscando la accesibilidad al 100%, ¿vale? Aquí vemos también el lago de Sanabria, que se ha sido más reciente, se ha hecho un par de años la accesibilidad también a la zona de las playas del lago de Sanabria, y este es el programa que tenemos actualmente de accesibilidad, en el cual nosotros ofrecemos ese producto turístico para que otros entes lo puedan explotar y puedan venir a visitarnos. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, también por la presentación. Y vamos a empezar ya con la mesa, si os parece, y precisamente continuando con la presentación que has hecho de todo lo que estáis realizando dentro de los parques naturales y de todo, esos ámbitos naturales de Castilla y León. Me gustaría preguntarte por un fenómeno que es el cambio climático, que afecta cada vez más mediante fenómenos extremos. Este verano, además, hemos tenido en Castilla y León precisamente los incendios del Bierzo, etcétera, etcétera. ¿Cómo estáis trabajando para que esas personas que se ven afectadas por ese impacto de fenómenos extremos vuelvan a tener accesibilidad a todos los recursos naturales? Bueno, en primer lugar, lo que hemos intentado siempre que esos, instalaciones de uso público de accesibilidad al 100% sean, instalaciones muy controladas, que son instalaciones que están cerca de las casas del parque, en este caso centros de interpretación, y luego grandes miradores que tienen un acceso bastante fácil desde carreteras, ¿no? Entonces, en ese sentido, con respecto a lo del cambio climático, nosotros uno de los parámetros que ya hicimos hace unos 10 años era que todas las casas del parque tener el pronóstico meteorológico, porque es fundamental para saber un poco dónde te encuentras y los riesgos que puede tener si hay una tormenta o que pueda haber extremos de calor y demás. Entonces, luego por otro lado, este tipo a nivel de lo que es la infraestructura en sí de estas instalaciones, lo que sean terrenos permeables,
Luego buscar también que sean zonas donde haya mucha sombra, o sea, la plantación al lado de los caminos para que haya siempre sombras, las instalaciones de fuentes, zonas de descanso. O sea, buscar siempre una adaptación que desde el punto de vista, a la hora de hacer un proyecto es como si lo hicieses para personas que tuviesen muy poca movilidad o que no pudiesen llegar, ¿no? Y facilitando a esas personas consigues que todo el mundo pueda acceder. Y desde la perspectiva de la cadena de valor turística, ¿cómo lo veis vosotros, Marina? Pues yo creo que para hablar de la cadena de valor me gustaría introducir que para nosotros la accesibilidad abarca una dimensión que va más allá de las personas que tienen discapacidad, que así a lo mejor suena un poco, ¿qué dices, Marina? ¿Qué estás diciendo? Y es que nosotros cuando hablamos de accesibilidad, sí, lo primero que se nos viene a la cabeza son personas que van en sillas de rueda, pero hay que saber que la accesibilidad también abraza a personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, pero también va más allá, es decir, personas mayores que tienen una movilidad reducida, familias con niños pequeños, con carritos de bebé. También existen discapacidades temporales, ¿no? Si hablamos de turismo, cuando vas a un destino y te surge cualquier imprevisto, ¿no? Y tienes esa torcedura de tobillo que a lo mejor te impide, ¿no? Llevar a cabo toda esa planificación que te has hecho de tu viaje. Y bueno, también existen otros tipos de discapacidades o limitaciones, ¿no? Que son pues, personas de talla baja o personas que tienen una obesidad. Por tanto, ahí voy con que la accesibilidad tiene una dimensión, ¿no? Que abarca más personas que tienen una discapacidad. Si llevamos este término a la cadena de valor del turismo, que es pues todas las fases por las que pasa un turista al viajar, es decir, desde la planificación hasta el transporte de llegada, el transporte urbano, el hotel, el restaurante, ¿no? Todos esos eslabones de la cadena de valor tiene que estar la accesibilidad presente, porque si no, la satisfacción del cliente pues queda rota. Es importante que estén todos, como os digo, desde la planificación, que luego lo veremos, hasta el hotel, restaurante, pero que no quede ahí. Es decir, cuando nosotros viajamos, el valor añadido de nuestros viajes es esa excursión, esa actividad de ocio. Por tanto, tiene que haber una oferta turística amplia de actividades, de turismo náutico, de turismo gastronómico, de turismo activo, accesible. Y luego, bueno, seguimos avanzando por esa cadena de valor, ¿no? Por la que me preguntabas. Las personas que tienen cualquier tipo de necesidad de accesibilidad necesitan esos servicios médicos más que ninguno, esas ortopedias en destino, pues es importante también tener el conocimiento y llevarlo a las oficinas de turismo para que ese conocimiento llegue al visitante, ¿no? En caso de que pregunte por él. Y luego pues seguimos avanzando por la cadena de valor, ¿no? El transporte urbano, que os explicaba que nosotros también trabajamos en ese asesoramiento de urbanismo, porque tiene que estar todo conectado. De nada me sirve que haya un restaurante accesible y un hotel accesible si el trayecto, ¿no? De las aceras pues no se rompe, ¿no? Entonces seguimos avanzando por esa cadena de valor, el transporte de salida, que muchas veces no queremos salir de esas vacaciones de ensueño, pero el transporte de salida tiene que ser igualmente accesible. Y luego hay un eslabón que es tan importante como el primero de todos, que es el último, que es el de experiencia del cliente, ¿no? Y podéis pensar, ¿y cómo tenemos en cuenta la accesibilidad en esa satisfacción final del cliente? Pues bueno, es tan sencillo como en esas encuestas, ¿no? Que recibimos de TripAdvisor del restaurante. ¿Has estado en este restaurante? ¿Valora tal? Bueno, pues que en esas encuestas se recojan preguntas de accesibilidad o incluso preguntas abiertas que al usuario que tiene esa necesidad de accesibilidad, esa persona mayor, esa familia con carrito, pueda abiertamente dejar ese feedback, esa recomendación de mejora en el recurso para mejorar, ¿no? Y ver la accesibilidad de forma continua. Entonces, eso es llevado a la cadena de valor y un poco más específicamente a las experiencias de entornos naturales. Pues si estamos en este tipo de ferias, ¿no? Y estamos pensando en una excursión de naturaleza, pues es importante tener en cuenta la accesibilidad en todos esos eslabones dentro de la experiencia, es decir, el entorno exterior a llegar a la experiencia, la circulación interior, pues si es una senda o si es un museo de temas de naturaleza, que haya equipamientos, que haya baños accesibles, que haya plazas PMR accesibles, que el personal esté formado en atención al cliente con necesidades de accesibilidad. Bueno, pues que se dé información, ¿no? Que la web, si hay web de este recurso natural, que sea una web que cumpla con criterios de accesibilidad y además se ofrezca información de actividades accesibles. Pues como veis, la accesibilidad
pues tiene que estar presente en cada una de estas fases, de estos eslabones. De no estar presente, pues bueno, se están vulnerando derechos, porque no me quiero poner pesada, pero el turismo está recogido como en el Código Ético Mundial del Turismo, en el artículo 7, como un derecho para todas las personas, la igualdad de oportunidades a la práctica turística. Por tanto, pues es importante saber que hay que adaptar estos espacios para todas las personas y no pensar que solo son 4 sillas de ruedas las que van a disfrutar de eso. Y precisamente ahí donde estabas incidiendo, que es en cómo llega esto o cómo se le transmite esto desde oficinas de turismo y desde otros lugares a las personas, ¿qué papel juega, o que entiendo que es muy importante, pero qué papel juega la señalética en ese sentido? Pues es casi, que te diría, el eslabón más importante de la cadena, porque reduce riesgos y luego aumenta la autonomía de las personas. Cuando una persona tiene en su mano, antes de viajar al destino, qué recursos puede visitar, ¿no? A través, por ejemplo, de nuestra plataforma de promoción turística, es ver qué condiciones de accesibilidad reúne ese recurso, y nuestra metodología es informativa, actualizada. No categorizamos del 1 al 10 cuánto es accesible, ni semáforos. Hacemos que el usuario conozca la información, ¿no? esta importancia de la señalización de la información, y la persona pueda decidir si en función a sus necesidades es o no accesible. A través de fotos, nosotros ponemos fotos de las auditorías, mediciones de rampas, inclinaciones de rampas, mediciones de los escalones, bueno, pues todo, ¿no? Al final es trasladar esta información, esta señalización al usuario para que se reduzcan riesgos y aumente la autonomía de las personas, que al final es lo que se prioriza. ¿Cómo lo trabajáis vosotros, Raúl? Bueno, nosotros lo que hacemos es intentar adaptar todas las instalaciones de uso público hacia la accesibilidad al 100%. Evidentemente hay muchas veces que es imposible y que no se puede llegar a eso, pero sí que hay distinto tipo de adaptación, ¿no? Entonces, no significa todo sea adaptación por una discapacidad física, sino lo que decías tú, ¿no? Intelectual y demás. Y entonces intentamos, por ejemplo, que los letreros sean lectura fácil, intentar poner todas las facilidades posibles para que pueda acceder el mayor número de personas. También date cuenta que en los espacios naturales también siempre se ha pensado un poco desde el punto de vista del adulto, ¿no? Y muchas veces no se piensa desde el punto de vista de los niños, y muchas veces los niños les muchas veces inaccesibles los carteles que colocamos en las propias sendas, ¿no? Entonces hay que verlo siempre desde un punto de vista genérico, y entonces entendiendo que desde un punto de vista genérico llegarás a toda la población. Nosotros, el trabajo que venimos haciendo ahora, por ejemplo, la renovación que estamos haciendo de todas las dotaciones, en todas ellas estamos intentando adaptarlo al 100%, incluso en temas que luego la utilidad que se da, y por las estadísticas que nosotros tenemos, no llega ni al 0,2%, o sea, a lo mejor vienen 2 visitantes al año, ¿no? Pero por lo menos os dado esa facilidad, y esos visitantes, los que más lo necesitan, lo han conseguido poder aprovechar, ¿no? Que esa es la parte que nosotros nos llevamos, porque sabiendo que aprovecha ese 2%, pues sabes que el otro 100% sí. Hay muchas veces que bueno, esa accesibilidad, por ejemplo, voy a poner un caso en el río Duratón. Nosotros tenemos ahí un cañón con paredes de 100 metros, entonces evidentemente, por ejemplo, no tenemos cobertura telefónica, entonces ya estamos partiendo de un hecho de que es inaccesible para todo el mundo a nivel de conexiones telefónicas, ¿no? Entonces, la accesibilidad 100%, pues solamente la puede dar cerca de las casas del parque, cerca de núcleos urbanos, en entornos que son más antropizados, pero que en algunos sitios es imposible, ¿no? Entonces, bueno, intentamos hacer llegar al visitante todos esos valores. Entonces, incluso en muchas casas de parque, todos los recursos los tenemos en el vídeo de la senda y demás, y los recorridos, para que tú puedas programarte en la casa del parque qué recorridos quieres hacer. Entonces, en ese sentido sí que hacemos un poco que el visitante haga su labor de ver qué recorridos son los más idóneos para poderlo hacer, ¿no? Aparte de las condicionantes que se den de climatología de zonas y demás, pues intentamos también separar los recorridos de zonas de peligro y demás, pero bueno, que el visitante pueda decir, pues mira, para una familia que vengo con 2 niños y tal, pues me interesa un recorrido que no sea muy grande y tal, adaptado, ¿no? Cada persona que llega y cada visitante tiene que adaptar la visita un poco a todo lo que hay. Nosotros intentamos abrir el abanico y ofrecerle, eso sí, toda la información precisa para que puedan elegir, ¿no? Adecuadamente. Hablando de esa accesibilidad y de ese compartir recursos
por diferentes usuarios. Has hablado de los niños, pero también se abre la posibilidad de que esos mismos recursos sean utilizados por otros senderistas, por otros cicloturistas, etcétera. ¿Cómo estáis trabajando ese apartado para que convivan ambas formas de disfrutar de la naturaleza? Bueno, a nosotros lo que nos pasa es que hay ciertos puntos, digamos que dentro de un espacio natural protegido, hay ciertos puntos, entre comillas, que están muy, digamos, no puntos negros, sino serían puntos negros desde el punto de vista de la conservación, porque al final ahí va tantísima gente que no puedes hacer, digamos, una preservación de valores que no se pueden dar. Os pongo el ejemplo de la ermita de San Frutos en el cañón del río Duratón, ¿no? Entonces, al final, esos puntos estratégicos, como por ejemplo en la zona de reserva que va por el fondo del cañón, el puente de Talca, el puente de Villaseca, ahí lo que hemos hecho son dos cosas. Una, por ejemplo, uno de los problemas que teníamos era el tema que la senda era realizada por senderistas, ciclistas y gente que iba a caballo. Entonces lo que se vio que el ancho que tenía las sendas era incompatible con que fuesen caballos, ¿no? Por el hecho de que aunque nosotros pusimos en la oferta de la senda que la prioridad es siempre para el senderista, delante del ciclista y del que iba el jinete a caballo, pues al final, claro, te encuentras un caballo ahí, un senderista, pues lo primero que haces es apartarte, ¿no? Lo lógico, ¿no? Y claro, evidentemente, pues eso, los caballistas pues van en grupos de 4, 5, 6 personas, entonces al final lo que se hizo fue restringir esa senda y entonces decidir que esa senda no era para caballistas. A nivel de ciclista, por ejemplo, en esa senda, si tenemos un cupo de hasta 20 personas para senderistas, para ciclistas es hasta 5 personas. ¿Por qué? Porque si hacemos un grupo de 20 ciclistas, pues evidentemente 20 ciclistas frente a 4 o 5 senderistas, pues va a pasar lo mismo que el ejemplo de los caballos. Entonces intentamos reducirlo así los cupos, ¿no? Por autorizaciones, en zonas ya muy concretas, que son zonas de reserva y zonas donde la masificación o la intensificación del turismo puede hacer que haya esos problemas de incompatibilidad entre unos y otros, ¿no? Y por vuestra experiencia, Marina, ¿qué barreras encontráis o se encuentran los destinos a la hora de no saber cómo diversificar ese uso de algunos espacios? Pues las definiría 3 tipos de barreras. La primera, la que hablábamos, las barreras de la información, no saber cómo transmitir toda esa información de la oferta turística, ¿no? Pero luego, sobre todo, y casi que la que más, son barreras actitudinales, las barreras en la falta de formación del personal que está al servicio, ¿no? Y en atención al cliente de usuarios con accesibilidad. Y luego, pues el tercer tipo de barrera, la arquitectónica, que muchos recursos, como por ejemplo castillos, están protegidos, ¿no? Y no se puede supuestamente avanzar, o eso nos dicen, en materia de accesibilidad turística, ¿no? Con ciertos recursos que bueno, están protegidos. Nosotros decimos que siempre hay camino para avanzar en accesibilidad e incluso en recursos que parece imposible, ¿no? Al final, un castillo, como yo les explico y les trato de convencer, está creado exclusivamente, ¿no? Y estratégicamente en lo alto, ¿no? En esa fortaleza para evitar, ¿no? Que este acceso en el pasado bueno, pues a lo mejor para discapacidad física es más complicado, pero hay otro tipo de discapacidades visuales, auditivas e incluso la discapacidad física, si consiguen por el entorno llegar hasta ahí, porque ha habido casos, por ejemplo, en Mallorca que han reforzado mucho lo que es el acceso, luego a lo mejor como está el espacio protegido, no pueden poner un ascensor porque hay esa barrera arquitectónica. Bueno, pues a través de la digitalización, vivimos en el siglo XXI, se puede crear esos vídeos 360, ¿no? Que hay 1000 empresas que hacen esto, para en la sala de abajo o en la planta de abajo, que sí que está habilitada para personas con movilidad reducida, pues puedan ver a través de otro tipo de experiencia qué se están perdiendo en la parte de arriba. Por tanto, al final, como trato de explicar, es que se puede adaptar todos los espacios para romper esas barreras arquitectónicas. Para romper esas barreras actitudinales trabajamos mucho la parte formativa de atención al cliente en turismo, o sea, de atención al cliente en necesidad de accesibilidad y turismo accesible, y al final nosotros lo que tratamos de hacer ver es que ha habido una evolución y un cambio de enfoque, es decir, las barreras no están en las personas, están en el entorno. Si hubiera entornos accesibles, las personas no tendrían problema para disfrutar de esos recursos turísticos. Entonces, bueno, pues me gusta pensar que las barreras, quedaros con esa frase que no están en las personas, sino en el entorno, y realmente lo que buscan los turistas, porque muchas veces cuando trabajamos con los destinos, con las empresas, pero me dicen,
por Dios, es que es un turista, es un perfil muy exclusivo, muy exigente, y digo, no, o sea, es un perfil con una necesidad de accesibilidad como cualquiera de nosotros, que yo uso gafas y ahora no llevo ni siquiera lentillas y tengo esa necesidad de accesibilidad. Y hay un deterioro auditivo que no necesariamente tienes que ser una persona sorda de nacimiento. Hay ¿no? Vamos envejeciendo, incluso sin envejecer, por lo que sea. Entonces, todo el mundo tenemos necesidad de accesibilidad. ¿Y qué es lo que esperan esos turistas? Pues nada, que se entienda la accesibilidad desde un punto de vista universal, que se elimine por completo esos costes extra que siguen existiendo en esos viajes, que esté la información a su alcance y pues poder organizarse y planificarse de forma autónoma para disfrutar de esos viajes. Yo voy tomando nota aquí para luego las conclusiones, pero bueno, siempre nosotros trabajamos, y permitidme un inciso, porque parte de lo que ha dicho Marina viene muy al hilo de lo que voy a contar. Trabajamos todas las semanas con la Fundación Embera, que es una fundación de Iberia, que bueno, ellos tienen un podcast dentro de nuestra emisora y ellos siempre dicen que discapacitados somos todos. Somos todos porque en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar accesibilidad. Quien nos ha torcido un tobillo, se ha cortado un dedo, ha comido con la mano izquierda durante X tiempo. Es decir, al final todos hemos sido discapacitados. Y creo que cuando hablabas de que la discapacidad no está en las personas, sino en los entornos, creo que venía muy al hilo. Y precisamente ellos también, la Fundación Embera, habla de los beneficios económicos que supone el público pues con necesidades de accesibilidad. Entonces, comentadme, en este caso, si quieres continuar, Marina, pues qué beneficios se le pueden plantear a un destino o incluso a una marca que quiera invertir en el turismo de accesibilidad. Sí, también hay que ver el turismo accesible como esos beneficios que aporta para personas, para el destino y para las empresas. Nos gusta empezar por las personas, vamos a empezar por responderte antes a la pregunta, que no se me vaya. Luego decimos qué beneficios trae para las personas, porque para nosotros están en el foco, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué beneficios económicos o para el sector trae? Pues bueno, a nivel destino, nosotros decimos que al final, destino y empresas, ¿no? Cuando hablamos de turismo accesible, hablamos de desestacionalización de destinos. Las personas con discapacidad generalmente tienen menos cargas laborales y viajan en momentos que las personas sin discapacidad no lo hacen. Por tanto, al final es un ejemplo claro, Benidorm. Es una forma de desestacionalizar y de tener, ¿no?, ese turismo en todo momento del año y no tener esas brechas. También hablamos de otros beneficios, aparte de la desestacionalización, de fidelización de clientes. Cualquiera de nosotros, con o sin discapacidad, está ese dicho de mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? Cuando te ves satisfecho en tus necesidades, en un restaurante, en un hotel, si vuelves a ese destino, vamos, yo por ejemplo he repetido muchas veces hotel y dices, no, ya me voy a este hotel si ya lo conozco, ¿no? Entonces, cuando tienes una necesidad de accesibilidad, con más razón. Por tanto, es una fuente de fidelización. Hablábamos antes que el turismo accesible para personas con discapacidad tiene un coste extra. Esto se traduce para el sector en un beneficio, ese alto o medio gasto diario que tienen las personas con discapacidad, ese transporte privado que ya viene con un coste extra, y yo lo he comprobado, que tengo compañeras en la oficina que tienen discapacidad y viene con ese coste extra. En términos de inversión es más dinero. Y luego, no olvidarme, aparte de esa estacionalización, fidelización, la multiplicidad de clientes, y es que las personas con discapacidad generalmente viajan acompañadas. Entonces, en términos de un hotel, pues son dos habitaciones, en términos de un restaurante, 2 menús, una actividad, pues 2 entradas. Por tanto, pues veis que trae una serie de beneficios empresariales, económicos, y luego pues que también repercuten al destino de mejora la imagen corporativa del destino. Si llevamos el término de turismo accesible, lo llevamos a la accesibilidad, a la calidad turística, pues al final mejora la imagen corporativa del destino y, sobre todo, cuando un destino trabaja el turismo accesible, no solo lo trabaja para el turista, sino también para el residente. Es decir, hay personas mayores que hacen uso de sus restaurantes, de sus playas, de sus museos, igual de sus hoteles no, porque si tienes casa, pues... Pero al final es cuidar al de dentro antes que incluso cuidar al de fuera. Por tanto, pues vemos que hay una serie de beneficios económicos y de impacto, de competitividad para los destinos, que es importante atender. Y luego para las personas, que no me olvidé de ellas desde el inicio, pues mejorar la calidad de vida de esas personas, reforzar sus derechos,
la fuente de formación, ¿no? Para nosotros los profesionales del sector turístico, el poder tener esa oportunidad de formarte en atención al cliente con necesidad de accesibilidad. Y luego, pues no olvidar, ¿no? Y con En Vera lo veis, que nos invitaron a participar en uno de nuestros podcasts y fui yo, pues esa oportunidad de empleabilidad, ¿no? De que no solo es una fuente de formación, sino también de empleo para las personas que tienen discapacidad. Por tanto, como veis, el turismo accesible tiene múltiples beneficios, tanto sociales, económicos y bueno, es importante. Y tú, Raúl, desde una posición quizá más institucional, que en ese manejo de los parques, ¿qué evidencias refleja en el territorio este acceso, esta apuesta por la accesibilidad? Según lo que me has comentado, el tema del entorno en sí, nosotros, por ejemplo, en la Senda de la Glorieta y en Sepúlveda, que la hicimos precisamente para este público, está parte del geriátrico que tenemos ahí, la residencia de personas mayores que tenemos ahí en Sepúlveda. Entonces, los que más lo usan son las personas mayores que están allí, ¿no? Y una de las cuestiones que hicimos fue, precisamente en esa senda, pues cada 50 metros así o menos, poníamos un banquito. Y lo hicimos con una persona allí de la residencia, que fue la que nos fue diciendo más o menos de los sitios donde le gustaría ir parando, ¿no? O sea que a la hora de hacer proyectos de esa parte fue bastante curiosa y bonita, ¿no? ¿Algún ejemplo concreto te iba a preguntar sobre la accesibilidad? Bueno, ya me lo has dado. Si queréis pasamos al siguiente bloque, que es cómo se garantiza pues que esos eslabones de la experiencia o de la cadena turística al final tengan una experiencia satisfactoria realmente. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros en los espacios naturales no tenemos el feedback que nos gustaría tener con respecto al tipo de turismo que va a los sitios. O sea, un ejemplo te lo pongo, el lago de Sanabria, que se han hecho una estación especial para la zona de playas y la accesibilidad al 100%. Entonces, nosotros lo único que tenemos son en ciertas zonas aforadores de personas, ¿no? Pero no discriminan. Entonces, podemos estimar un poco en función del número de la población que suele ir a estos sitios. Entonces, ese feedback directo no lo tenemos. Entonces, lo que sí que tenemos en ese sentido, el ver con el paso del tiempo, pues cuando van los agentes medioambientales y te dicen, oye, pues es verdad que cada vez está más utilizada esta playa, no solamente por las personas que aparentemente pueden tener alguna discapacidad, sino por más público en general, porque es mucho más accesible, ¿no? Y eso sí que se ve. Entonces, cualquier infraestructura que haces en accesibilidad 100% está. Por ejemplo, otro ejemplo es el de Peñallanas, en Riaza, que es un mirador que se hizo en una antigua zona que llegas desde carretera y que tiene una accesibilidad 100%, donde metimos una pasarela entre un robledal y sales justamente a un mirador excepcional. Y la gente del pueblo que antes no podía acceder a ese mirador porque antes era de madera, estaba viejo y medio roto y demás, pues lo agradecía bastante y nos lo reflejó, ¿no? Y entonces eso es lo que te da gratitud de decir, bueno, pues hemos hecho algo bien, ¿no? Y vosotros, Marina, en esa labor de consultoría, que imagino que encontráis muchos puntos que son habituales de cuando algún destino quiere apostar por la accesibilidad, que son prácticamente iguales en todos los destinos, ¿no? Se repite el patrón. El patrón siempre es la falta de formación, la falta de conocimiento de qué oferta turística accesible tienen, pero sobre todo es la problemática no la encontramos es que ven la accesibilidad como una acción aislada, puntual, que se hace un año y ya no tiene que tener continuidad. Y no es así. La accesibilidad tiene que tener continuidad por todo lo que os he explicado antes, ¿no? Viene muy bien cómo has planteado todas las preguntas anteriormente, para que veáis, ¿no? Llegados a este punto, que es importantísimo conocer los beneficios para que apuesten por ellos y bueno, para que vean esa accesibilidad como algo continuo y que hay que mantener en el tiempo. Pues igual que se mantiene la sostenibilidad medioambiental, que se mantenga la sostenibilidad social. Y si uno de los eslabones fallara, ¿qué podría suponer o qué supone? Hombre, pues no poder acceder a los espacios naturales que tenemos en Castellano, pues sería bastante trágico. Sería que estaríamos en una crisis bastante severa, ¿no? Pero vamos, yo creo que el futuro va encaminado a una accesibilidad siempre que sea posible al 100%. Y en eso se está trabajando, o sea, todas las medidas van en ese sentido. Y luego, muchos de los proyectos, por ejemplo, que se han ido ejecutando estos últimos años con los fondos FEDER, también te obligan a ello, ¿no? O sea, también desde Europa se está poniendo un poco ahí la pendiente que tiene que ir por ese lado, por el lado del cambio climático, la accesibilidad, bueno, pues todo lo relacionado, pues
pues lo que esta sociedad nos está pidiendo, ¿no? Que básicamente es eso, y en el turismo es lo que se está reflejando. Cuesta mucho coordinar a todos esos agentes del territorio para apostar por la accesibilidad. Bueno, apostar por la accesibilidad es caro. Yo creo que eso, de todas formas, ahí en la otra mesa que tenemos allí de Europar, lo pueden contar bastante bien desde la Carta Europea de Turismo Sostenible. Nosotros, por ejemplo, dentro de la carta que tenemos social del Río Riaza, de los empresarios que hay, uno de los alojamientos, pues lo tiene accesible también al 100%, ¿no? Y siempre nos echa un poco como diciendo, joder, la inversión que hemos hecho a lo mejor no ha sido la más rentable, ¿no? que ha podido tener, pero él lo tiene disponible. Y entonces, al final, nosotros lo que tenemos que hacer es convencerle de que eso siempre es positivo y eso le da, digamos, un punto con respecto a otros alojamientos que no lo tienen, ¿no? Pero claro, el primer impulso es en la inversión, ¿no? Nosotros desde los espacios naturales no tenemos problema porque ya nuestro esquema de trabajo inicial ya partimos con ese hecho de que tenemos que hacerlo accesible, adaptar al cambio climático y todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay problema, pero el otro problema es el de los empresarios, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar pues, apoyarles en lo que podamos, ¿no? Que esta es un poco la cuestión. Y luego a la hora de hacer el tema de los paquetes, lo que tú decías, en los espacios naturales sí que hay, nosotros, por ejemplo, Castilla y León, que es bastante despoblado, pues tenemos muy poco bagaje de empresarios que puedan darte esa accesibilidad. Pero de los pocos que hay, al final, pues digamos que es el que se lleva el gato al agua, ¿no? A la hora de hacer los paquetes, el que tiene un taxi ya accesible al 100% y te puede llevar al cliente a ese hotel y luego te lo puede acercar a la casa del parque, pues es el que se lo lleva, ¿no? Y eso es un poco el panorama, ¿no? Con esos espacios con esos espacios rurales que comentan, nosotros trabajamos el turismo accesible llamándolo turismo regenerativo, que para los empresarios también les llama mucho la atención, y la problemática que nos encontramos con lo que decías con los empresarios, ¿no? Con los destinos, ya lo he comentado, con los empresarios, es bueno, pues apostar por esa accesibilidad, pues al principio es complicado porque la frase que yo me he encontrado en toda esta trayectoria que llevo es que no lo adaptan porque no les llega al cliente. Entonces, están esperando que les llegue el cliente para adaptarlo. Entonces, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no adaptamos las experiencias, no va a ir nadie, porque no es plato de buen gusto para nadie llegar a un museo y no poder verlo, o llegar a una senda natural y no poder hacerlo. Entonces, si empiezas a adaptar tus espacios y a hacer esa promoción de esa oferta turística accesible, pues llegará al cliente. Pero es que esto ha funcionado así toda la vida. Entonces, ¿por qué estamos esperando que personas con discapacidad vayan para adaptar nuestros espacios? Lo que comentabas de qué ocurre cuando falla alguno de esos eslabones, pues que se rompe la fidelización, ¿no? Esto sí que me lo tengo que leer porque me lo he apuntado, no me quiero dejar ninguno. Hay un impacto en la reputación, hablábamos de la imagen corporativa del destino, pero sobre todo, y no ha salido hasta ahora, estamos rompiendo también con el compromiso de los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que muchos de ellos tienen relación con la accesibilidad. Por tanto, al final, bueno, creo que ya lo he dicho, es un derecho, por tanto, hay que respetar esto y pues estar alineado con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que están presentes y hay que trabajar en ello. Antes de pediros una conclusión, una idea de cierre y la conclusión que he ido apuntando aquí para hacer un repaso, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos quedemos sin tiempo. Sí, tienes un micrófono ahí. Hola, mi nombre es Laura, vengo de la cooperativa San Eseco. Nosotras nos dedicamos somos una cooperativa de Barcelona, instalamos baños secos ecológicos, o sea, cabinas sanitarias ecológicas, entre otros sitios en espacios naturales que no tienen infraestructuras de agua, luz y alcantarillada. Entonces, la pregunta es, porque nosotras sí que nos encontramos muchas veces con el tema de que tanto nosotras tenemos la voluntad de ofrecer alternativas accesibles, o sea, baños accesibles, e incluso los clientes quieren instalarlos, pero después cuando decimos cuánto cuesta una cabina sanitaria 100% accesible, que al final hace como 4 veces el volumen de un baño, un aseo normal, entonces a veces pues se tiran para atrás y a veces puede pasar que no hay baño para nadie al final. Entonces a veces estamos con el tema de que si es mejor accesibilidad 100% o hacer algún compromiso de, por ejemplo, poner una cabina sanitaria practicable que no tenga que ya se reduce el volumen. No sé cómo opináis o qué opináis de esto, porque al final
la teoría es muy buena, pero al final los presupuestos, tanto de los clientes privados como públicos, a veces no llegan a todo. Bueno, pues gracias por la pregunta y enhorabuena por vuestro proyecto. Y sí, o sea, la teoría es muy bonita y la práctica al final se complica. Pero nosotros no somos partidarios de ese eslogan de accesibilidad 100%, que no lo he dicho hasta ahora, porque al final lo que hay que hacer es adaptar los espacios con el dinero que haya. Y no todo tiene que... No hay nada que sea al 100%, porque estamos pensando que es al 100% para una persona con discapacidad física. Pero igual ese 100% que has adaptado, por ejemplo, la apertura de la puerta, has hecho que tenga espacio con giro de transferencia, que las barras sean las barras de apoyo, que incluso el lavabo no tenga pedestal y la persona con densidad de ruedas se pueda acercar, el espejo esté inclinado, el grifo sea monomando. Y es accesible 100%, pero para una persona con discapacidad física. Pero igual para una persona con discapacidad visual no has tenido nada en cuenta, de la señalización, por ejemplo, de la señalética de los pictogramas no está contrastado y no ven ni siquiera dónde están los baños. Por tanto, ¿qué es accesible al 100% y para quién? Entonces, al final nosotros lo que decimos es mejor avanzar un poco en accesibilidad que no avanzar. Entonces, ver con qué dinero se cuenta, ¿no? Y bueno, pues si se puede adaptar el acceso, pues el acceso. Que se pueden poner barras de apoyo, pues barras de apoyo. Que se puede quitar el pedestal y poner un grifo de fácil manipulación. Al final es ir avanzando poco a poco, pero nosotros sí que animamos a que pues, se haga algo. No es muy caro y ya se abandone la idea, sino ir haciendo adaptaciones poco a poco para ir adaptándolo a todas las necesidades. Y nunca será al 100%, porque nosotros hacemos esos fan trips con esos viajes de familiarización, de promoción para el destino. Nosotros llevamos creadores de contenido, que ahora se llevan, ¿no?, los influencers, personas con discapacidad. Entonces viene un influencer con discapacidad visual, otro con discapacidad física, auditiva, y ponemos a prueba el destino. Y para quien, por ejemplo, con discapacidad física llevamos 2 personas, uno con una silla manual y otro con una silla eléctrica, y uno entra por un ascensor que tiene un diámetro de la puerta tal y el otro pues no. Entonces, nunca va a ser accesible para todas las personas, pero sí que se puede ir avanzando y vamos, nosotros os animamos a que cualquier consulta o cualquier sugerencia, que al final muchas veces se adaptan, y nos hemos encontrado yo misma haciendo auditorías que me dicen, no, es que lo acaba de hacer el arquitecto y me encuentro que el baño, o sea, que el inodoro tienen las barras, en vez de abatibles, las 2 fijas. Y digo, es que piensa ir en silla de ruedas y hacer el giro de transferencia. Si las barras no son abatibles y son fijas, o donde tiene que estar la fija la ponen el abatible, sí, lo ves visualmente y dices, tiene barras, es accesible, pero no es accesible. Entonces, pues bueno, es importante ese asesoramiento antes incluso de hacer inversión. Y un ejemplo muy claro, que se alegrará seguro de que ponerlo, no está presente, es una de las oficinas de turismo de Barcelona, que hicimos ese asesoramiento sobre plano. Crearon la oficina de turismo desde cero y dijimos, tener en cuenta la accesibilidad desde el inicio, que luego, si no es mayor inversión. Entonces, nosotros hicimos ese asesoramiento de los encaminamientos podotáctiles, estas líneas que hay aquí en la feria las hay para personas ciegas. Pues todo eso se tiene en cuenta desde el inicio. Si no, pues luego te toca desmontar no sé qué, levantar el suelo. Entonces, pues bueno, yo, para resumir la pregunta, tener en cuenta la accesibilidad desde el inicio y hacer inversiones poco a poco. Muchas gracias. No nos queda mucho más tiempo, vamos a tener que ir cerrando. No sé si tú querías contestar, Raúl. Cosilla, yo, con respecto a lo que tú has comentado del tema de los baños y tal, a nivel de uso público, nuestro condicionante es el mantenimiento, ni más ni menos. Justo. Si podemos mantenerlo, entonces se puede poner. Esa es un poco el hándicap, ¿no? Sí, porque de hecho hay recursos destinados por la Administración siempre a la accesibilidad en espacios públicos. Pero en un hecho, por ejemplo, si vas a un punto, por ejemplo, San Frutos, que podría ser un sitio de destino donde puede estar unos baños, pero si no tienes un mantenimiento asegurado, pues un elemento que no lo pueden mantener no es interesante para mí. Precisamente iba por ahí la pregunta. Tiene que ser corta la respuesta, chicos. Sí. La pregunta se puede alargar. No se escucha, perdón. Ahora. No. Ahora sí. Hola, voy a ser muy breve. Yo soy Carmen Tomás, trabajo en el área de uso público de la Consejería de Medio Ambiente y, como podéis ver todos, soy usuaria en silla de ruedas. Entonces, yo lo que quería era felicitar a los ponentes
en concreto a Marina, porque me parece que ha hecho una exposición muy completa de la cadena de cuando uno sale de casa y tiene que llegar al destino y volver, es una aventura, es una verdadera aventura. Entonces creo que para los ponentes que están aquí hoy ha quedado bastante claro de las carencias y deficiencias que nos podemos encontrar y cómo se está trabajando activamente en este tema. Porque verdaderamente cuando yo y mi pareja, que vamos en silla de ruedas, salimos de viaje, digamos, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y cuando llegamos a casa decimos, no nos ha pasado nada, qué maravilla, estamos bien, lo disfrutamos mucho, pero porque somos aventureros y somos valientes. Pero verdaderamente si no vas a apoyar por una asociación o por alguien que te dé un respaldo, por ejemplo, ha puesto un ejemplo muy fácil, cuando tú estás de viaje y se te avería la silla, no hay ortopedia, o quieres llegar a un restaurante pero tienes que coger un taxi, el taxi no llega, o es que son mil cosas que la gente no se da cuenta hasta que no tiene un bebé o tiene una madre que tiene una silla de ruedas y le bloquean un acceso. Entonces la accesibilidad es universal y nos aplica a todos, porque todos vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida un apoyo material. Entonces, bueno, pues verdaderamente felicitaros a todos, al compañero que va por parte de la administración, que está trabajando activamente, y a Tour for All, que ya os conocía. Y bueno, pues por mi parte, gracias. Muchas gracias. Encantada. Gracias a ti. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, pues para cierre, sobre todo se ha avanzado un poco con la pregunta de ella sobre una idea de clave final de seguridad y sostenibilidad para esa gestión responsable de la accesibilidad. Sí, bueno, básicamente yo creo que lo que está claro que actualmente las administraciones, y abro un poco el abanico, creo que sí que pensamos en el tema de la accesibilidad y la sostenibilidad y digamos el tema del futuro y la adaptación al cambio climático ya no viene impuesta a nivel europeo, con lo cual yo creo que todos estos planteamientos se están llevando a cabo y es el futuro, o sea, va por ahí la línea. Y Marina, una idea clave sobre turismo accesible como oportunidad. Pues te cojo la palabra, es una oportunidad transversal asociada a términos de seguridad, sostenibilidad, calidad, competitividad, derechos. Con eso terminaría. Yo voy a hacer un pequeño resumen que he ido apuntando aquí en el teléfono mientras hablabais. Bueno, se ha hablado de que todos vamos a ser discapacitados en algún momento de nuestra vida y que, por lo tanto, pues vamos a necesitar información. Hay un concepto que ha salido que es la experiencia, y también lo ha dicho ella, que es toda una experiencia, ¿no? Una aventura el salir. Hay un concepto en la parte informática, de la que yo también tengo parte por tema profesional, que es la experiencia usuario en una aplicación de móvil, ¿no? Cuando tú tienes una experiencia usuario buena, sigues volviendo a esa aplicación y sigues fidelizado a esa aplicación. De hecho, la mayor inversión que hace Zara en su aplicación móvil es de experiencia usuario, para que estés continuamente entrando, ¿no? Y estamos hablando de alguien que invierte millones de euros en sus plataformas, ¿no? Entonces, esa experiencia de usuario para la accesibilidad tiene que ser fundamental. Es un derecho. También ha salido varias veces, es un derecho a la accesibilidad y, por lo tanto, debemos fomentar que se cumpla ese derecho, igual que reivindicamos también que se cumplan otra serie de derechos. Hoy ponía un ejemplo en la comida, pues, de cómo te das cuenta cuando tienes una falta de accesibilidad, ¿no? de que el resto también la tiene, es decir, tú te tuerces un tobillo y vas con muletas por la calle y solo ves gente con muletas, tienes niños y solo ves carros de niños, en cambio luego es como que tu niño ya no necesita carro y dejas de ver carros por la calle. ¿Hemos dejado de tener niños? No, seguimos teniendo niños, solo los que los ves más cuando vas tú, ¿no? Entonces, hay mucha gente a tu alrededor y, por lo tanto, cuando salió eso de los niños, pues creo que nos permite pensar en todos, ¿no? En todas las personas. También las barreras de formación y de información. Ahí hago apología del audio, que es muy buena fuente, ya que me dedico a ello para transmitir información. Me ha gustado mucho la frase de Marina de que las barreras no están en las personas, sino en el entorno. Me parece fundamental y abrir mucho el campo de visión si nos damos cuenta de eso.
A nivel económico, que siempre buscamos, como todas las empresas, cuando hacemos una inversión, buscamos un retorno económico. Yo creo que el turismo accesible es un turismo rentable, por lo tanto, es sostenible en el tiempo, puede apostarse a esa continuidad de la apuesta por la accesibilidad, tanto de las marcas como de las administraciones, fideliza, desestacionaliza, bueno, pues hay muchas evidencias de ello. Y luego hay una apuesta clara que es la diferenciación. La marca que, tú ponías el ejemplo del taxi, ¿no? Que, oye, un taxi accesible, pues ya es que es absolutamente diferencial respecto al otro. Y esto es una parte de economía, que hay 3 maneras de vender, o eres el más barato, o eres diferente al resto, ¿no? Entonces, perdón, he dicho 3, son 2 maneras de vender. O eres el más barato o eres diferente al resto. Entonces, esa parte de diferenciación tiene que ser un arma comercial para sacarle un retorno a tu inversión en accesibilidad. No solamente verlo como una inversión para que venga la persona que necesita accesibilidad, sino para más allá, ¿no? También forma parte del storytelling, de tu marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otro apartado último ya en la parte económica, que es la atracción de un público similar. El boca a boca es nuestro mayor referente a la hora de ir a un destino o de comprar una marca. Ahora se llaman influencers, sobre todo, pero en realidad es el boca a boca, es ver a alguien consumiendo algo o haciendo algo lo que te lleva a ese destino o a esa marca, ¿no? Entonces creo que la atracción de público de la misma discapacidad para la accesibilidad también es un valor que hay que poner por parte de las empresas, una inversión que hay que hacer.